Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión que tenemos todos los días. Hoy Viernes Santo. Avanza el triduo pascual. Llegamos a la celebración de este día, que es un día triste. Se trata de una fecha única y especial. La liturgia de este día hace memoria de la muerte de Jesús. Para ello primero proclamamos su pasión. Después pide a la comunidad creyente dos actitudes consecuentes con este relato: una oración universal católica por toda la humanidad y la adoración del leño de la cruz, donde fue clavado y murió. Luego, como no podía ser de otro modo, y a pesar de que hoy no hay Eucaristía, todo se revuelve y se resuelve en la comunión con el cuerpo de Cristo, reservado desde ayer en la actualización de la cena de despedida del Señor. Así pues, la cruz ocupa el centro de la escena de este día. Y no solo porque toca representar en esta fecha el final trágico de Cristo, sino sobre todo porque la cruz tiene la virtud de sintetizar su vida eterna y abrirnos al misterio de la fe. Curiosamente sucede lo mismo con la última cena. Esta también posee el don de expresar el todo desde la parte en relación con el Nazareno. En consecuencia, camino de Jesús, cena y Calvario son misterios congruentes y convergentes. La fe tiene sus coherencias y la liturgia nos permite saborearlas poco a poco, haciendo de ellas una hermosa memoria simbólica preformativa. Por un lado, el banquete de la despedida resume el simbolismo de la trayectoria de Jesús y el servicio del reino de Dios, y al mismo tiempo en los simbolismos anticipa la entrega definitiva del Nazareno en el Calvario. Por otro, lo que era resumen y anticipación simbólica en la escena, en la cruz se hace realidad dramática y sencillamente se cumple plenamente. A causa de este valor compendiador con toda la justicia, la cruz se ha convertido en la señal distintiva del cristiano. Y de eso se trata, de que hagamos justicia a la cruz y la redescubramos en el sentido que nos ofrece. En este Viernes Santo no podemos ser ajenos a la situación que vive la humanidad a causa de la pandemia provocada por este virus. Sin duda es una forma especial de acercarnos al misterio de la muerte del Señor y que nos puede dar algunas luces para actualizar su significado. La cruz puede mirarse desde diversas ópticas. Bueno, principalmente desde dos. Desde la perspectiva del proyecto de Dios que Jesús encarna o desde la perspectiva de los que lo crucifican. Para los grandes de este mundo, quienes lo crucifican y también nosotros. La cruz es la afirmación autoritaria del poder, la aniquilación de la diferencia, el triunfo del descarte, la victoria de la injusticia y de la manipulación, el endiosamiento del ser humano. Los que clavan en la cruz a Jesús están convencidos de que Jesús ha de ser destruido para que ellos puedan vivir mejor. En suma, la cruz es la muerte, el sinsentido, el absurdo, la negación de Dios y del ser humano, el final de la esperanza y la consagración de la ley del más fuerte. Qué morbosa actitud tiene esta perspectiva, ¿verdad? ¿Cuántas cruces se siguen repartiendo ahora en tantos rincones del planeta que, como en el caso de Jesús, siguen desfigurando el aspecto humano de la gente? En cambio, en el proyecto de Dios, para Jesús, la cruz es una bonita noticia. Cuidando aquí, entendemos bien, no nos vayamos a deslizar hacia un dolorismo o un masoquismo vacío. He dicho que la cruz es buena noticia conscientemente porque Jesús predica y propone la cruz a los suyos como camino que conduce a la salvación. Quien no tome su cruz y me siga no es digno de mí, y el que quiera salvar su vida la perderá. Quien la pierda por mi causa la encontrará.
Carga con la cruz, por lo tanto, es un requisito discipular para avanzar por la senda de Cristo hacia la vida. Suena paradoja, ¿verdad? Es el mundo al revés, pero es lo que hay en el Evangelio. Estamos ante una lógica distinta, la del reino, que intentamos comprenderla. Hay que morir para vivir. Jesús hace un anuncio gozoso de la fuerza vivificadora de Dios que se está haciendo presente en el mundo. Para vislumbrar esta acción salvadora, dice, es preciso convertirse y conectarse con la lógica de Dios manifestada en su persona y en su camino. Se trata de la lógica del amor, pero no de un amor romántico, edulcorado, o de una película dominical, sino del amor, de la entrega, donación, servicio, de la humildad que conlleva al deshacimiento de su propio yo, un olvido de sí mismo, un aparcar el egoísmo en busca del bien y el derecho del otro, sobre todo el bien y el derecho del último, del olvidado, del empobrecido, del descartado. Jesús lo expresa magníficamente en una frase que resume el corazón de la ley y de su anuncio: amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Se trata considerado desde una vertiente de la misma propuesta cuaresmal que hemos recorrido durante 40 días antes de esta Semana Santa. Oración, ayuno, limosna. Por lo tanto, la cruz que propone Jesús no es la de un «cómo quiero vivir, mato a quien me importa», sino al contrario, es la que afirma «yo me desvivo por amor para que los demás tengan vida mejor», una vida más humana y conforme a la voluntad de Dios. Por consiguiente, la cruz que es distintivo del cristiano no es la del dolor por el dolor o el sufrimiento por el sufrimiento, lo cual no quiere decir que no hay dolor en la vida cristiana. La cruz de Cristo es la del amor más fuerte que la muerte, porque a la postre es más fuerte. No es quien más mata o puede matar, sino quien más ama y más vida puede dar. Y ese es el Dios revelado en Jesús. Con todo, hay que precisar todavía cosas más intensas y hay que entender mejor la relación entre las dos ópticas señaladas en relación de la cruz. El anuncio del Evangelio de la cruz por parte de Jesús es el camino del amor y la entrega. Disgustó mucho a los grandes de este mundo, al poder religioso y político, como vemos en el texto juánico, que allí, aunque tenga intereses distintos, en él unos no reconocieron a Dios, ni los otros un proyecto humano compatible con los deseos. Por eso le dieron a Jesús la cruz, pero la suya, la del odio, la del descarte, la de la muerte inhumana. Es cuando la existencia del Nazareno llega a su momento resultivo. Es un instante el que había encarnado un estilo de vida marcado por la cruz del amor. Tuvo que afrontar el choque brutal con la lógica vital del odio, de la fuerza y de la injusticia, la lógica del pecado. Lo sabemos. Para quitarlo de en medio, lo acusaron de blasfemo y de agitador político. La sentencia fue la muerte de cruz. Pero Jesús asume conscientemente esta cruz, la cruz del rechazo de Dios y del ser humano, y junto con ello, y esto es lo más relevante, descubre que en ella una posibilidad de vida para otros, incluso para sus verdugos. Entiende en ese momento crucial es la gran oportunidad para mostrar la extraordinaria fuerza del proyecto de Dios al que siempre había servido. Por eso, en este instante, y sin ningún lugar y sin ninguna lucha interior, es lo que evoca el texto de los Hebreos. Asume libremente la cruz y la ignominia, la vacía del odio y de la muerte y la llena del amor que ha dado y da sentido a su existencia. En suma, la colma de Dios. En efecto, Jesús acoge, lee y vive la cruz del Calvario como la expresión máxima del exceso de amor a Dios, de un amor capaz de cambiar la muerte en vida, el pecado en salvación, la noche en día. Jesús, por tanto, asume con todas sus consecuencias la fuerza salvífica del amor que se da, que se entrega, que se sirve, que se desvive, para que los otros tengan una existencia mejor.
Por eso la cruz al final se torna una buena noticia y puede interpretarse como voluntad de Dios. Esta voluntad no es el machacar con el sufrimiento al Hijo, sino la de que el Hijo sea coherente hasta el final en el servicio a un proyecto de vida que muestre la verdadera estatura del humano. Una voluntad. No hay que olvidar lo que simultáneamente crítica y vacío del sentido toda cruz comprendida como el poder del fuerte sobre el débil y como la destrucción del ser humano. Qué importante es la coherencia en la vida. La cruz de Jesús también nos lo recuerda. Todo esto es fuerte, claro. Subyace aquí en la propuesta evangélica una mentalidad nueva, un nuevo modelo humano y social, modelo que además no concluye en la nada, sino en la esperanza de la vida que triunfa sobre la muerte en la resurrección. Esa es la que celebraremos el día de la Pascua. Este modelo de vida sigue sin gozar de mucha aceptación, a veces, lamentablemente, ni siquiera entre los cristianos, entre nosotros, pero este modelo es el que celebramos junto a este Viernes Santo. Hay que terminar, y lo hago con 3 afirmaciones. Primera, la cruz, buena noticia salvadora e identidad del cristiano, se refiere en el último término al estilo de vida que siguió Jesús. Dicho de otro modo, la cruz que nos salva no es el madero, sino la humanidad de Jesús en la que Dios se encarnó y fue clavada en él. Por tanto, redime el crucificado, no la cruz, aunque por aquello de las licencias que permite el lenguaje podamos con legitimidad traspasar ese poder bendito del crucificado a la cruz. En consecuencia, 2. Cuando nos acercamos a besar la cruz, pensemos qué es lo que vamos a hacer. Me atrevo a insinuar cosas. Creo que vamos a decir sí al proyecto de Dios manifestado en Jesús. Creo que vamos a reconocer en el camino de la salvación, de lo humano, del servicio, del amor entregado. Creo que vamos a agradecer la dignidad de la perseverancia con que nos ha enseñado. Creo que vamos a pedir que podamos también cargar con esa cruz de nuestra vida. Creo que vamos a rogarle con el favor, el amor triunfe de una vez por todas sobre tantos signos de muerte y de desesperanza que vivimos y que implante este nuevo deseo. Creo que vamos a ofrecer nuestra humilde colaboración. Salvar el amor, no el dolor, pero eso no quiere decir que el amor no duela o que no se haga cargo del sufrimiento. Nuestro Dios no es ajeno al dolor. El matiz es importante, no el dolor el que redime o libera. El amor busca siempre la vida y la vida de los otros. En este recorrido sin duda ha de afrontar el dolor. En tal caso el sentido de toda confrontación está conducido por la fuerza luminosa del amor que sigue deseando la vida y el mejor para el otro y que, como Jesús, hace lo posible en borrarlo o hacerlo desaparecer. Incluso, aunque suponga un prejuicio para uno mismo, este amor es el que libera, humaniza y salva. Se trata del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Hoy celebramos en torno a la memoria de la cruz, la muerte del Señor. Hoy hacemos camino con Cristo, haciéndonos entender que una cruz sin Cristo siempre, siempre va a ser una cruz vacía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.